¿Te parece divertido ir haciendo enormes olas con tu coche estos días de lluvia? En este video te voy a mostrar exactamente el daño que sufre tu vehículo al estar haciendo esto. Y, ojo, porque en muchas ocasiones el daño puede ser catastrófico. Vamos a ir de lo más sencillo hasta lo más grave. Y ojo, porque al final te voy a decir qué opina tu aseguradora de todo esto. La respuesta te puede sorprender bastante. El primero es el daño más silencioso de todos, la corrosión. Cuando metes el coche a un charco, el agua no solamente moja las llantas, se mete por debajo de la carrocería, entra en cavidades que normalmente no alcanzas a ver y si no se seca bien, empieza a dañar todo ahí adentro sin que tú lo notes. Las zonas más vulnerables son los umbrales de las puertas, el chasis inferior, los tornillos y los soportes metálicos. Y en realidad cualquier punto donde haya dos metales diferentes en contacto con humedad. Ahí es donde la oxidación empieza mucho más rápido. Y lo peor de la corrosión es que no la ves venir. Puedes entrar a un charco hoy y hasta después de un tiempo vas a empezar a ver tu carrocería con óxido y para entonces el daño ya es bastante. Y ojo, porque cuando agarras mucha velocidad y pasas estos charcos, el agua entra con mayor presión y entonces esto obviamente se traduce en un mayor daño para tu carrocería. El siguiente nivel de daño es más inmediato. Imagínate que llevas manejando varios kilómetros en una autopista, frenando, acelerando. Tus discos de freno se calientan. En un uso normal, un disco puede alcanzar fácilmente entre 200 y 400 grados centígrados. Ahora, metes el coche a un charco. El agua fría toca ese disco caliente y al instante se genera un choque térmico, un cambio brusco de temperatura que el metal no siempre puede soportar. El resultado puede ser un disco deformado, lo que los mecánicos llaman disco combado. Yo le llamo disco tostada. Y bueno, en casos más graves, fisuras o grietas en el propio disco. Y aquí viene lo preocupante. Un disco combado no lo vas a notar sino hasta la siguiente curva, porque cuando estés frenando vas a sentir vibración en el pedal y también vibración en el volante. Y si esto te pasa después de haber pasado por un charco, tienes que ir sí o sí al mecánico por el proceso de rectificado antes de tu próximo viaje largo. Los discos de freno no son algo que puedas dejar para después. Ahora hablemos del sistema eléctrico. Aquí es en donde muchos coches empiezan a dar dolores de cabeza días o semanas después del incidente. El sistema eléctrico de un coche actual es increíblemente complejo. Tiene sensores de oxígeno, sensores de posición del cigüeñal, ABS, control de tracción, la centralita electrónica. Todos conectados por cientos de conectores que, aunque están diseñados para resistir la humedad, no están pensados para quedar sumergidos en agua con lodo y suciedad. Cuando el agua entra en un conector, deja depósitos de minerales al evaporarse. Eso crea una capa de resistencia entre los contactos metálicos que va aumentando con el tiempo. El resultado son los llamados falsos contactos. La señal llega de forma intermitente. El sensor parece funcionar y luego no, y la computadora del coche empieza a registrar fallas que son bien difíciles de diagnosticar porque no son constantes. Si después de meterte a un charco, tu coche enciende el testigo del motor o notas que ya no jala igual, que ya no funciona como siempre, tal vez el ralentí se siente diferente o ya no acelera igual o el ABS se activa cuando no debería, probablemente esto sea humedad en los conectores. Y, por ejemplo, si lo llevas a revisar, el escáner puede marcar algunas cosas, pero si el mecánico no investiga justamente si hay o no humedad en los conectores, probablemente te vaya a pedir que compres ciertas piezas, las cambie, pero el problema persiste. Además de los conectores, el agua puede afectar directamente las bujías y el sistema de encendido, impidiendo que el motor arranque. Y, en casos más graves, la computadora del coche, causando daños permanentes en uno de los componentes más caros de reemplazar. Antes de llegar al daño más grave de todos, quiero contarte de un lugar que se volvió famoso justamente por esto. Este lugar está en Inglaterra y se llama Rutherford Milford.
Este lugar es prácticamente un cruce de carretera que está atravesado por un arroyo. Y aunque no es profundo y peligroso para un todoterreno, para los coches normales puede ser una trampa fatal. Durante años, los lugareños se juntaban ahí con sus cámaras a ver qué pasaba, porque siempre pasaba algo. Sedanes, hatchbacks, incluso algunos camiones entraban confiados y se quedaban varados en medio del vado. Un youtuber local llamado Ben Gregory empezó a grabar esto desde que tenía 11 años y sus videos terminaron acumulando millones de vistas en todo el mundo. La escena se volvió tan famosa que eventualmente, pues las autoridades tuvieron que cerrar el vado de manera definitiva. Lo que es interesante y un poco triste a la vez es ver a los conductores felices, sonriendo, aliviados de que, lo sacaron en remolque de ese vado. Pero no se imaginan el daño que le hicieron a sus motores. Y justo eso nos lleva a hablar del daño precisamente más grave de todos. El motor de combustión interna funciona por un principio básico. El pistón sube y comprime la mezcla de aire y combustible. Y eso funciona perfectamente porque el aire y los gases sí se comprimen, pero el agua no. Cuando entra agua por la toma de admisión del motor, que suele estar en la parte delantera del coche, justo en el nivel donde el charco puede alcanzarla, esa agua es succionada hacia los cilindros. El pistón sube para comprimirla, pero el agua no cede. La presión que se genera en ese instante es brutal y es el punto más débil del sistema el que cede primero, la biela. Y esta se dobla. A veces también se rompen los pistones, las válvulas e incluso el propio bloque del motor. Esto tiene nombre. Se le llama hidrolock o golpe de agua. Y prácticamente es irreversible. Tienes que bajar el motor, abrirlo, llegar a la biela, reemplazar la pieza y todas aquellas que se hayan dañado también. Y todo este movimiento cuesta muchísimo simplemente por la mano de obra y también las piezas que hay que reemplazar. Muchas veces el costo supera el costo en total del vehículo, volviéndolo una pérdida total. Y lo más cruel del hidrolock es que puede pasar en segundos. El conductor ni siquiera tiene tiempo de reaccionar. En un charco que parece manejable, el motor aspira agua y en el tiempo que tarda en dar media vuelta el cigüeñal, el daño ya está hecho. Si eres de los que piensa, yo lo cruzo despacito y con cuidado, debes saber que ir despacio no siempre te protege del hidrolock. Si el agua llega al nivel de admisión, va a entrar. Una nota adicional. Si tu coche es turbo, todavía tienes que tener mucho más cuidado porque el daño podría ser mayor. Los turbo trabajan a temperaturas altísimas, entonces el choque de agua o el choque térmico puede hacer que sí se dañe, pero aparte el turbo va a tener otros daños adicionales. Entonces, imagínate, un turbo nuevo es carísimo. Y si además está dañado por hidrolock y por choque térmico, híjole, eso ni el mejor mecánico lo salva. ¿Cuánta agua es suficiente para ocasionar daño en tu motor? Hay 3 umbrales bien definidos. Menos de 40 mililitros, es decir, menos de 3 cucharadas soperas, puede pasar sin daño catastrófico inmediato. Pequeñas cantidades de líquido pueden atravesar un ciclo del motor sin causar daño. El motor puede toser, perder potencia y apagarse, pero no va a romper nada. Entre 40 y 60 mililitros, que equivale a poco menos de medio vaso pequeño, volúmenes que superan los 40 mililitros generan presiones destructivamente altas en el cilindro durante la carrera de compresión. Aquí empieza el daño real. Volúmenes que superan el volumen de la cámara de combustión de un solo cilindro, normalmente entre 60 y 100 mililitros, detienen en seco el motor en verdadero bloqueo hidrostático. Siempre se dobla o rompe algo caro cuando esto ocurre. Antes de hablar de lo que las aseguradoras opinan de todos estos daños, hay otros daños que el agua ocasiona y que muchas veces los pasamos por alto. Estos son: si tu coche tiene techo solar o el famoso quemacocos, los drenajes de ese techo se pueden obstruir con hojas o suciedad.
Cuando llueve fuerte, el agua se acumula ahí arriba y se filtra al habitáculo, mojando la tapicería. Y lo que es peor, los módulos electrónicos que suelen estar debajo de los asientos. El sistema de refrigeración. Si tú ya tenías agua de la llave en lugar de refrigerante, la humedad acumulada por las lluvias puede acelerar la corrosión interna de los conductos y de la bomba de agua. No es daño directo del charco, pero la temporada de lluvias es un buen momento para revisar ese fluido. Si tu coche es eléctrico, las baterías generalmente están selladas y bien protegidas. Sin embargo, los conectores y circuitos de potencia siguen siendo vulnerables a la humedad si el vehículo queda sumergido. Además, los fabricantes establecen límites de profundidad de vadeo. Si tú lo superas, puedes perder la dirección o incluso provocar flotación parcial del vehículo. En ocasiones, el clutch o embrague se puede quedar pegado al día siguiente de que metiste tu coche al agua, y eso es debido a que se forma una capa de óxido entre el plato y el disco, ocasionando que aunque pises a fondo el pedal de embrague, no entren las velocidades. La fuerza del agua al entrar a un charco es tal que puede desprender tu placa o partes importantes de tu vehículo. Toma eso en cuenta. Los charcos de agua pueden arrastrar basura que se quedará en tu coche obstruyendo el radiador y ocasionando averías en el sistema de enfriamiento del motor. Ahora, la parte que muchos descubrimos muy tarde. ¿Tu seguro cubre esto? Depende completamente del tipo de póliza que tengas. Si tienes la de responsabilidad civil, que es la más básica y la más común en México, lamento decirte que no, porque esta solamente cubre los daños que tú en tu vehículo le puedas causar a terceros. Lamentablemente, lo que le pase a tu vehículo, eso no está cubierto. Si tienes la póliza de cobertura amplia o limitada, entonces ahí sí se cubren los gastos por fenómenos hidrometeorológicos. Pero aquí viene el punto que más sorprende a la gente. Aunque tengas cobertura amplia, la aseguradora puede negarse a pagar. ¿En qué momento? Bueno, cuando determina que el conductor agravó el riesgo voluntariamente. Es decir, si tu coche estaba estacionado y le llegó el agua, la aseguradora sí responde. Pero si tú decidiste meterte a un charco profundo sabiendo que ese charco estaba ahí, eso se considera agravación del riesgo y la reclamación puede quedar invalidada. Hay una diferencia en que el agua te alcance a ti y que tú decidas alcanzar el agua. Y justo en esta diferencia es la que el ajustador se va a basar para hacer válida o no tu póliza. Otra cosa importante, si ya te quedaste varado, no intentes volver a encender tu coche. Detente, llama a la grúa, a la aseguradora y espera, porque esto hace la diferencia entre un daño reparable y el hidrolock completo. Ahora ya lo sabes. Desde una oxidación que lentamente carcome la carrocería de tu coche hasta un daño catastrófico en segundos, el agua tiene muchas maneras de dañar tu vehículo. Y lo mejor que puedes hacer por tu coche es evitar a toda costa los charcos, sean grandes o sean chiquitos. Si estás en una situación en la que no puedes evitar pasar por ese charco, mi recomendación es que lo pases lo más despacito posible y que busques la parte menos profunda. ¿Y por qué? Bueno, además de intentar evitar el daño por la humedad y por el agua que le puedes generar a tu coche, también tienes que tener en cuenta que un charco puede ocultar baches que si pasas muy rápido pueden dañar además la suspensión de tu vehículo. Y peor aún, un charco puede ocultar incluso un gran socavón. Cuéntame en comentarios qué te pareció esta información o si ya tuviste una mala experiencia con la época de lluvias en tu ciudad. Y bueno, compártele este video también a alguien para que cuide su vehículo y sobre todo cuide su seguridad al manejar. Y si te gustó, regálame un bonito like, suscríbete y no olvides seguirme en todas mis redes sociales. Ya lo sabes, hazlo fácil, hazlo con Mecánica.